Ahí está. Entonces, esto de aquí son operaciones con vectores, operaciones básicas, sumas, restas y multiplicación por escalar, que son los numeritos que están fuera de los vectores. El 4, el 6, el medio, el 3, etc. Son operaciones con vectores. Bueno, déjenme buscar otro ejercicio muy sencillo sobre estas cosas. Bueno, hay algunas propiedades de las operaciones con los vectores. Te lo muestro aquí. Que son muy parecidas a la de los, en álgebra elemental. Miren, este es el lazo. Propiedades de las operaciones con vectores. Aquí tienes 3 vectores, U, V y W, en el plano. Y 2 escalares llamados C y D. Escalares son los numeritos que están fuera de los vectores. Son, en este caso, bueno, acá son los números que acompañan a los vectores. Aquí los están generalizando como C y como D, para no ponerle 2, 3, un medio, es C y D simplemente. Pues resulta que los vectores obedecen estas reglas. Es un teorema básico, muy trivial. En el primero, ¿qué te dice? El primero te dice que no importa el orden en que tú sumes, la suma vectorial es la misma. Es lo mismo sumar U con V que V con U. Es lo mismo. Bien, cuando es irrelevante el orden en que tú estás sumando, se está cumpliendo la propiedad conmutativa de vectores o de la suma vectorial. La segunda es la asociativa, en donde tú tienes grupos de vectores. Entonces, cuando tienes grupos de vectores, tú puedes deshacer grupos y formar nuevos. Y el resultado es el mismo, siempre y cuando tú respetes los signos de cada vector. ¿Vale? Aquí del lado izquierdo, en el 2, tienes el grupo de U con V, y a ese grupo le sumas W. Eso es equivalente a sumar, bueno, el U con el grupo de V y W. Es lo mismo. Al igual que en álgebra o en aritmética, cuando tú sumas un 0 a una cantidad, esta no cambia. En este caso, el 0 aquí está en negritas, por lo tanto es el vector 0, que habíamos visto hace un momento, este de acá, el 0, 0. El vector 0 sumado con un vector que no es 0, no va a cambiar. Y entonces el 0 es despreciable y quedaría el vector original, U. Cuando tú sumas el vector U con su negativo, te va a dar el vector 0. Eso es como en aritmética y en álgebra. Cuando tú tienes, por ejemplo, 2 menos 2, te da 0. X menos X te da 0. Vector U más vector menos U te da el vector 0. Y bueno, las demás son muy parecidas, pero en este caso con escalares. Aquí no importa el orden en que multipliquen los escalares o cómo se agrupen, multiplicados por un vector, da lo mismo. Propiedad distributiva, la 6 y la 7. Cuando tú tienes paréntesis, lo que hacemos es distribuir o bien ingresar ya sea el escalar o el vector al paréntesis, como lo hicimos en el último ejercicio. En un vector multiplicado por 1 no cambia. Un vector multiplicado por el escalar 0 te da el vector 0. Bueno, estas son propiedades de vectores muy, muy sencillas. Incluso las hemos aplicado sin conocerlas. No es difícil. ¿Qué viene ahora? Algo fácil. Bueno, vectores unitarios, regresamos a ese punto. Los vectores unitarios son aquellos que tienen longitud igual a 1, como ya lo hemos visto. Y ya sabemos construirlos. Se construyen con una fórmula muy sencilla, que es el vector original dividido entre la norma de este. ¿Vale? Esa es la forma en que se construyen las cosas. Ahora, ¿cuáles son los vectores unitarios más conocidos? Pues los hemos trabajado en física.
muchas veces, no todo el tiempo, son los siguientes. Tenemos aquí el plano cartesiano otra vez. Vamos a ir un poco más allá. Vamos al espacio. ¿No? Estamos en el espacio. Las etiquetas. Muchos luego ponen las etiquetas del espacio aleatoriamente y no es así. Si ustedes ponen aquí X, se preguntarán, ¿dónde va la Y? ¿Dónde creen que vaya la Y? ¿Aquí o acá? O es donde sea, ¿es equivalente? Pues según el plano debe de ser la que conocemos comúnmente, ¿no? Porque la de abajo ya está saliendo de un segundo plano. No te entendí. Mm, ¿Cómo le explico? No es que nosotros, por lo común en el plano cartesiano, solamente trabajamos X y Y. Entonces, la Y tendría que ser la que está a 90 grados. Y la que es, digamos que la línea que sobra es la que ya está saliendo del segundo, bueno, que ya está haciendo un, en tercera dimensión. Bueno, sí, pero tú no estás hablando del plano cartesiano. Aquí estamos en el espacio X, Y, Z. Tenemos tres Bueno. líneas. Se supone que los ángulos que forman estas líneas son de 90 grados. Son mutuamente perpendiculares. Pero se dibuja de esta manera. Entonces, las etiquetas no son aleatorias. Las etiquetas obedecen la regla de la mano derecha. O bien, es igual que en los ángulos. ¿Te acuerdas cómo se miden los ángulos positivos? Los ángulos positivos se miden en contra de las manecillas, ¿verdad? Así. Los ángulos negativos es a favor. Es lo mismo, ¿verdad? Ángulo negativo. Así. Bueno. En el caso de las etiquetas en los planos o en los espacios, el orden de las etiquetas es en contra de las manecillas. Y sería, si yo estoy poniendo la X ahí, entonces la Y debe ir arriba. Y por lo tanto el que sobra debe ser Z. Si yo cambio la etiqueta X y por ejemplo la pongo aquí, entonces ¿dónde debe ir la Y? Es en contra de las manecillas. Si yo hago este giro en contra de las manecillas, la Y debe ir aquí, continúo girando y por lo tanto esto debe ser Z. Es algo cíclico. ¿Vale? A esto se le conoce como sistema derecho porque obedece la regla de la mano derecha, la que se ve en el producto cruz de vectores. Cuando tú pones las etiquetas en sentido contrario, por ejemplo aquí X, aquí Y aquí Z, esto de aquí es un sistema izquierdo. Los sistemas izquierdos, pues, no, sí existen, pero no son tan conocidos, no son muy utilizados. Toda la física está basada pues, con la regla de la mano derecha, principalmente en el electromagnetismo. Entonces vamos a quedarnos con sistemas derechos. No es que, bueno, derecho en el sentido que obedecen esta regla de la mano derecha. ¿Vale? Entonces, cuando pongas etiquetas en el espacio, estas no son aleatorias, deben obedecer la regla de la mano derecha. X, Y, Z, como tú quieras ponerlos. Bueno, ahora, vectores unitarios. Los vectores unitarios más conocidos en el plano y en el espacio son los siguientes. Un vector unitario que apunta a lo largo del eje X, por ejemplo, vamos a llamarle X cachucha. Y X cachucha, como es unitario, debe medir 1.
Si apunta a lo largo del eje X positivo, entonces no debe tener componente Y tampoco componente Z, porque está apuntando a lo largo del eje X. No está desviado con respecto a este eje. Y como es unitario, entonces debe medir una unidad a lo largo del eje X, 0 unidades en Y 0 unidades en Z. Este es el vector X cachucha o X unitario y es uno de los más importantes. Usualmente en los libros se escribe como Y cachucha. Pero yo utilizo X para que se entienda que apunta a lo largo de este eje. Hay un segundo vector unitario, en este caso el que apunta a lo largo del eje Y, este de aquí. Como apunta a lo largo del eje Y, no está desviado con respecto a dicho eje y sus componentes deben ser Y cachucha, es 0 en X, 1 en Y, 0 en Z. Y el último, que es a lo largo del eje Z, el eje Z es este vertical. Este se llama Z cachucha. El Z cachucha tiene componentes 0, 0, 1. ¿Vale? Estos tres vectores que te estoy dibujando son los vectores canónicos o vectores estándar del espacio. Así se les conoce. Vectores canónicos o estándar del espacio X y Z. ¿Y qué importancia tienen estos vectores? Pues muchísima, ya que combinando correctamente estos vectores, yo puedo construir cualquier vector en el espacio, cual sea, componentes enteras, fraccionales, con raíces, no importa, realmente no importa. Por ejemplo, imaginemos lo siguiente. Mira, lo voy a hacer en el plano, para como un ejemplo sencillo, X, Y. Como estamos en el plano, solamente hay dos vectores unitarios. El que apunta a lo largo del eje X positivo, que es este de aquí. Este sería el de X cachucha. Y en el plano solamente tiene dos componentes. Uno en X, 0 en Y. Y el que apunta a lo largo del eje Y, que es este de acá. Este es el Y cachucha. Tiene dos componentes, 0 en X, 1 en Y. Bien. Bueno, a partir de estos vectores, yo puedo construir cualquiera. Por ejemplo, este de aquí. Este vector, supongamos que está a escala. Supongamos. ¿Cuántas componentes, o bien, cuántos vectores X caben en este vector rojo? ¿Cuántos puedo introducir aquí? Porque esta sería la componente X del vector en rojo. Aproximadamente. Bueno, lo que hago es tomar este y lo voy pegando, ¿verdad? Así. Ahí van 2 aproximadamente. Y aquí va como 2.5, ¿sí lo ves? 2.5 aproximadamente. Entonces, este vector rojo, le vamos a llamarle A, tiene 2.5 como componente X. Este 2.5 es porque este vector que está aquí abajo cabe 2.5 veces a lo largo de la componente X del vector. 2.5 veces aproximadamente. ¿Cuántas componentes Y caben en la componente Y del vector? Esta es la componente Y, de esta altura. ¿Cuántos serán aproximadamente? Pues al parecer 2.5 también. Aquí es un poco menos. Entonces aquí sería también 2.5. ¿Qué significa esto? Que si tú multiplicas el vector X cachucha por 2.5 y a esto le agregas 2.5 veces el otro vector Y cachucha, ¿esto qué te va a dar? Esto te va a dar 2.5 por 1, 0, más 2.5 por 0, 1. Recuerda que cuando tienes tu escalares, lo que hace es ingresar primero al vector.
¿Sale? Quedando aquí 2.5 por 1 es 2.5, 2.5 por 0, 0, más 2.5 por 0, 0, 2.5 por 1, 2.5. Sumamos los vectores, ya lo puedo hacer porque ya no hay escalares fuera de estos. Componente X con componente X, 2.5 más 0 es 2.5. Componente Y con componente Y, 0 más 2.5, 2.5. Y mira, como te puedes dar cuenta, este 25,25 es el mismo que está aquí. ¿Qué quiere decir? Significa lo siguiente, que el vector A, este de aquí, es igual a esto más esto. Se puede escribir como una combinación de los vectores unitarios o los vectores canónicos. Es algo muy, muy importante. Combinándolos, aquí lo ilustramos geométricamente. En el espacio sucede lo mismo. Tú puedes combinar los vectores X, Y, Z, cachucha, y de esta forma construir cualquier vector en este espacio de 3 dimensiones. ¿Cuál será? Así rápidamente. Pongamos un vector A en el espacio que tenga las componentes 3, menos 2,5. Debe ser 5. Así. Entonces, ¿cómo escribo este vector en términos de los cachucha? X, Y, Z. Entonces, ¿cómo lo escribo? Pues muy fácil. Mira, voy a escribir los vectores X, Y y Z cachucha. Y a cada uno le voy a poner un número. Para el vector X cachucha le voy a poner la componente X que tiene el vector original, es decir, 3. Para el vector Y cachucha le voy a poner la componente Y del vector original, menos 2. Y para el Z cachucha, la componente Z de aquí, más 5. Y ya. ¿Qué quiere decir esta cosa? Que si tú combinas de esta forma los vectores X y Z, el X por 3, le quitas 2 veces el Y le sumas 5 veces el Z, eso te va a dar el vector original A. 3 menos 2, 5. Son formas de escribir un vector. La forma que está arriba se llama por componentes. Es mucho más concisa, más corta, solamente pone las coordenadas de la punta. Y esto de aquí está entre uno de los vectores unitarios. Y representan el mismo vector. Es lo mismo escribir el de arriba o el de abajo. El de arriba es mucho más práctico. El de abajo conviene utilizarla cuando estamos trabajando productos vectoriales. Producto punto, producto cruz. ¿Vale? Pero quiero que entiendas que no hay una única manera de escribir un vector. Hay dos, la de componentes y la de vectores unitarios. Y es muy fácil pasar de una a la otra. Cuando estás en componentes, ¿cómo escribes con vectores unitarios? Pues muy fácil. Cada componente va a acompañar al vector que le corresponda. 3x menos 2y más 5z. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, menos 1/2 de x unitario más 3 veces y cachucha menos pi veces z cachucha, este vector está en vectores unitarios. ¿Cómo lo escribo en términos de componentes? La componente x sería lo que acompaña a la x de este vector, lo que acompaña sin la x. Entonces sería menos 1/2. La componente y es lo que acompaña a y en este vector, que es más 3. Y la componente z sería lo que acompaña a z cachucha en el vector, menos pi. Se acabó. Puede darse el caso en el que a lo mejor no hay un vector unitario.
En este caso, mira que no hay ausencia del vector y cachucha. Entonces, ¿cuáles serían las componentes? Componente X, ¿cuál es? ¿Qué número acompaña a X? Pues es 1, ¿no? Es 1, sí. ¿Qué número acompaña a Y? El 2. Oh, no, ni 1. 0. 0. No hay Y, ¿vale? No hay Y. ¿Qué número acompaña a Z? Menos 2. Menos 2. Terminamos. 1, 0, menos 2. Bien. Así puedo estar, digamos, en el otro caso. Si yo tengo 0,1, menos 6, ¿qué vector es este en términos de vectores unitarios? Bueno, cuando tienes un 0, lo puedes omitir. Bien. Entonces, o puedes hacer lo siguiente, poner 0x cachucha, porque corresponde a la componente x, más 1y cachucha, menos 6z cachucha. Pero este lo puedo ignorar y quedaría. Recuerda que cuando multiplicamos por 1 no se pone, y solamente escribimos y menos 6z. Mucho más compacto, ¿vale? Si tú tienes menos 2y, ¿cuál sería la versión componentes? Pues no hay x, sería 0. Si hay y, el menos 2, y no hay z, sería 0. Listo, eso es todo. Es muy fácil pasar de una forma a la otra en términos de los vectores unitarios, dadas las componentes, o al revés. ¿Alguna duda? No. Estoy buscando una cosa. Esta cosa es de Stuart. Es un vector, una cuestión muy sencilla, nada más para comprender un poco más esto de los cachucha. ¿Bien? Tienes estos vectores. El vector A, I más 2J menos 3K, y el vector B es 4I más 7K, expresar el vector 2A más 3B en términos de I, J y K. Pero te preguntas, ¿quién es I, quién es J y quién es K? Bueno, en ese orden, I, J, K es X, Y, Z cachucha. Son los que están aquí arriba. Son estos. I, J, K, X, Y, Z. En los libros los vas a encontrar como I, J, K. Yo los trabajo como X, Y, Z, para que sea más fácil de entender. Entonces, fíjate, se te está pidiendo que calcules esto, pero fíjate, en términos de los unitarios X, Y, Z. ¿Vale? Entonces, no en términos de componentes, no, sino en términos de los unitarios. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero, vamos a cambiar la cosa, ¿verdad? El vector A no es I más 2J menos 3K, es X más 2Y menos 3Z. Y el vector B es 4X más 7Z. Lo puedes trabajar así o en términos de componentes. ¿Cuáles serían las componentes del vector A? Pues sería 1 más 2 menos 3. 1,2, menos 3. 1,2. No olvides las comas. Bien. Déjenme generar la última vídeo. Ya quedan segundos. Me han quedado un enlace, no sé,